A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en el año 2025. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muy bien, yo también. Bueno, hoy estamos con la presencia estelar de Gustavo, el hombre del mes. ¿Qué tal, Gustavo? El hombre mensual. Y depende de la paga, ¿no? Bien. Bueno. Muy bien. Acá con ustedes. Le pedí particularmente a Gustavo que estuviese hoy porque hacía bastante que, en particular, tenía ganas de tratar el tema del observador y el observado, que para los que conocen suficiente la enseñanza de Krishnamurti es un tema angular, ¿no? Y como él es un conocedor de hace muchos años de la enseñanza, creía que iba a ser muy interesante que tuviésemos la oportunidad de desarrollar durante todo el programa esta cuestión, para lo cual también hemos traído un par de audio fraccionados para poder ir haciendo reflexiones en el interín, grabados por nuestra amiga Fátima Flores. Ramos, porque Flores es ella. Flores, los Ramos. Estuvo muy cerca. Florista. Estuvo muy cerca. Estaba por ahí. Ramos. Bueno. Esos dos audios, que durarán 4 o 5 minutos, nos van a acompañar junto con las reflexiones que vamos a ir haciendo. Y hoy particularmente quería hacer una pequeña reflexión sobre el observador y el observado. Hoy es un día muy particular en la Argentina, en donde creo que se aplica también esto del observador y el observado, porque cada uno ve lo que quiere y necesita ver. ¿Qué es lo que ve uno de un lado? Una realidad. ¿Qué es lo que ve uno del otro? Otra realidad. El que está alejado ve otra realidad, una tercera realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, creo que el ejemplo práctico a veces es más contundente que cualquier desarrollo teórico de los temas. Y entrando en particular a lo que es el observador y el observado, en definitiva es una invitación, por lo menos lo creo así, por parte de Krishnamurti a comprender la relatividad de nuestros valores a partir de la observación fragmentada que tenemos de la vida y de la realidad. Y eso es una revolución, porque cuando uno comprende eso en profundidad, vive la vida de una manera muy distinta. Le voy a decir a Gustavo a ver si quiere hacer un par de reflexiones iniciales antes de escuchar el primer audio de Fátima, y después nos vamos a meter de lleno en aquello que Krishnamurti decía y sobre lo cual él nos invitaba a reflexionar. Después de muchas décadas estoy volviendo a leer muy directamente a Krishnamurti, ¿no? Y honestamente estoy confundido. Estoy confundido porque empecé a preguntarme si realmente estaba comprendiendo lo que quería decir. Y entonces, porque el observador era observado. Entonces empecé a saltar, por ejemplo, de lecturas del año 50 a los del año 30, del 30 al 80, no para saber si había algún cambio radical en su enseñanza, porque no es así, sino para ver si ese movimiento tipo Rayuela me podía dar una certeza mayor de lo que quiere decir. Y en realidad estoy confundido, que es un buen proceso porque me hace leerlo nuevamente como si fuese la primera vez. Claro. En realidad la primera vez que lo leí me
me movió la estantería, ahora estoy confundido, son dos estados diferentes, pero cuando hablamos del observador y el observado, nos está faltando una pata, que creo que es la gran pata, que es la observación, que es la que relaciona al observador con lo observado. A ver. ¿No? Ahora, en esa, como es una enseñanza que está más allá del tiempo, porque él habla de instante en instante, esa observación tiene que ser lo que empieza a complicar la cosa, ¿no? Sin intención previa, y lo va a decir, porque después me cayó la ficha, primero no lo entendía, cuando tuviste la gentileza de enviar lo que hoy se iba a leer. No puede haber análisis después. Es decir, vamos a suponer, yo, por ejemplo, ahora observo, ponele, que Juliana me está quitando protagonismo en el programa. Entonces, en lugar de irme por las ramas, de ir hacia afuera, porque Juliana esto, Juliana lo otro, o ir hacia adentro y decir, bueno, espera, ¿y por qué lo de Juliana me está impactando? No, parece ser que la observación de que habla Krishnamurti es observo y observo, y observo, es decir, no tengo la intención de liberarme de este estado de enojo, de carencia, de envidia, de celos, de alegría, de frustración, de éxito. No, simplemente voy observando de instante en instante lo que va apareciendo. Porque él va a hablar, dice, yo no soy un analizador. Entonces, yo siempre digo, bueno, la observación que me lleva a que yo encuentre la raíz de mi enojo y entonces me libero del enojo, pero después resulta que ante otra situación me vuelvo a enojar. Claro. En algunos textos él va a decir, o en algunas charlas, si la observación es completa, eso se corta. Bueno, puede ser un estadio de conciencia que uno no ha llegado. Que uno no ha llegado. Pero en definitiva... Pero perdón, ¿no? Dale. Un agregadito. Dale. No creo que diga que el hecho de comprender que el observador y el observado te libera del conflicto y te libera de la ira. No, por eso es simplemente... Y bueno, por eso, simplemente pasar de este estado, para mí, ¿no?, de distracción permanente que tenemos entre el ayer, el hoy, es decir, lo que nos pasó, lo que queremos que nos pase, a un estado de conciencia, de observación. Claro. Que incluso Pupul, ¿te acordás que en uno de los libros le dice, pero entonces su vida fue una vida de observación? Y él le dice, sí. No le dice tal vez, quizá no, le dice sí. Porque él asocia la observación con la acción. El que observa está en es decir, la observación y la acción es lo mismo. Es lo mismo. Ahí está. Y eso nos... Bueno, es un poco complejo, ¿no? Vamos a tratar de simplificarlo para los que no conocen mucho la enseñanza. Y justamente, como Julie es una amiga que se ha sumado al programa no desde la entraña de la militancia krishnamurtiana, sino por la afinidad que ella tiene con las cuestiones espirituales, le quería preguntar, antes de ir al primer audio, si ella pudo reflexionar sobre qué la observación desde cada uno de nosotros, desde la perspectiva de alguien que no ha tenido la disciplina de seguir a Krishnamurti de manera religiosa, entre comillas, durante muchos años. ¿Cómo vivís eso vinculado a la vida cotidiana, a la vida que todos tenemos ordinaria, ¿no? Me costó al principio entrar en como a nivel concepto, pero luego también me di cuenta que tiene que ver con las palabras que lo describen más que con la idea como tal. Entonces, a veces cuando hablamos de el observador y lo observado, vamos mucho a lo que podemos ver desde nuestra mirada, y creo que hay que soltar completamente esa idea o ese concepto para poder entrar en lo que realmente se quiere proponer, y es la percepción de todo aquello que somos. Entonces, cuando estoy frente a esa
ese estado, esa acción de estar atento y el estar percibiendo, me identifico con que somos una sola gran cosa. Entonces ahí es donde, si yo quiero observar un enojo, una rabia, un árbol, una emoción, un objeto, cuando entro en un estado profundo de percepción de lo que es eso que tengo enfrente y entro en profundidad, puedo ver que somos lo mismo, que me estoy viendo reflejada, porque para mí somos como una gran red de un montón de partículas que se manifiestan de diferentes formas, en idea, en emoción, en materia física. Entonces, cuando amplío la posibilidad de percibir las cosas, ya no puedo seguir como hablando de observar para no irme a buscar el sentido de la vista, porque no son los ojos los que ven, sino que es mi ser el que percibe. Entonces, ese estado de percepción es el que yo identifico como esa observación de la que él habla. Cuando yo puedo percibir todo eso que somos en distintos estados, en distintas maneras de manifestarse, ahí es donde encontré un espacio donde puedo comprender un poco mejor el concepto, o como menos siento que sí entro en lo que él está proponiendo que entremos. Cuando dijiste eso, que no son mis ojos lo que ven, recordé ese famoso diálogo que tiene con Pupul Hayakar, que le dice: ver con el no ojo, escuchar con el no oído. Y para los que no conocen mucho esta cuestión, la idea que trata, creo, de transmitirnos es percibir con la totalidad de nuestro ser, como decís vos, y liberar a nuestro ser, que está absolutamente reprimido por el condicionamiento, a que pueda ver de una manera integral. Y cuando vos describís lo que sería la realidad, de algún modo nos está indicando que hay una realidad multifacética que en general nosotros no percibimos, que se nos va por la unilateralidad de nuestra observación condicionada. Y esa unilateralidad es la que nos acompaña en general en nuestra vida cotidiana, ¿no? A mí me parece bien interesante cuando él habla del árbol. A mí el ejemplo del árbol me gusta mucho, porque él habla de los pensamientos, sí. Y por lo general nuestro recurso para la observación, que yo le digo percepción, nuestro recurso para ir a ello es que sé de tal cosa, que es lo que yo ya sé. Entonces me acerco a un árbol porque yo ya sé que es un árbol. Cuando lográramos, o queriendo lograr entrar en el hecho de quitar todos estos conceptos que tenemos, de que ya sabemos lo que tenemos enfrente y nos podemos soltar de todo eso, entramos en esa acción real de percibir qué tengo enfrente. Nosotros cuando hacemos ejercicios de cerámica, había unos ejercicios que hacíamos a ciegas. Entonces tapábamos los ojos de las personas y primero hacíamos unos ejercicios de respiración y luego las personas estiraban la mano y percibían la arcilla. Entonces hacíamos todo un proceso de meditación de un rato, de escuchar una música muy agradable, estar en un espacio contenido, tranquilo, y las personas empezaron a crear con sus manos y tenían los ojos tapados. Esta manera de conectarte con eso que tienes enfrente sin que estés previamente decidiendo que ya sabes qué es, ahí es donde los pensamientos se pueden correr. Y es súper importante esa parte. En general decidimos qué sentido será el que tenga prioridad en la observación. Entonces, yo voy a mirar con mis ojos y estoy impidiendo percibir con el resto de mis sentidos. Exactamente, ahí se interrumpe la acción de la percepción. Entonces, ahí es donde la vista se lleva el protagonismo, o el oído. Ahí es donde dejamos que lo que pensamos o lo que recordamos invada la acción tan linda que es la acción de observar, ese estado de atención permanente, que ese sí es de presente, porque los pensamientos están en pasado. Es que es tan claro lo que él dice cuando uno cambia un poquito la manera de leerlo, que creo que por ahí va. Igualmente, hablando los otros días con un teósofo, ellos, creo que lo dije en el otro programa, o no, la verdad que no me acuerdo, ellos lo ven como un señalamiento para un futuro, digamos, como que la conciencia, hoy por hoy, el nivel medio del ser humano no está para vivir de esa manera. Sí está para empezar a entenderlo,
para empezar, aunque sea interpretarlo, y después ver, ¿no? Pero de repente vivir desde ahí, ¿no? Como dijo Sábato tantas veces, dijo en este programa, esta es una enseñanza para ángeles. No, yo creo que es un señalamiento, en realidad, ama al prójimo como a ti mismo, se dijo hace, vamos a suponer, desde Nicea para esta parte, 1700, 1800 años, y todavía no nos va. Las enseñanzas del Buda, 2500 años, bastante similares al Krishnamurti. No, todavía las vamos, como vos decís, manejando a ojos cerrados con la arcilla, pero, viste, el vaso perfecto no nos sale todavía. Sí. Pero bueno, es un acercamiento. Es el compromiso que tenemos, que ¿no? aunque no nos salga a nosotros y que no lo podamos vivir nosotros en nuestro limitado tiempo que nos toca habitar esta tierra, sea un mensaje que tenga que ver con la posibilidad de que la humanidad tenga una calidad de vida mejor a partir de comprender muchas cosas que por ahora se nos pasan inadvertidas, ¿no? Es que si cuando me doy cuenta que ese observador, ese pensador, es solamente el pensamiento que se ha cristalizado tanto que ha creado un centro, no obstante a eso puedo entender el dolor del prójimo, lo puedo comprender. Entonces digo, bueno, está teniendo frío, quizás no puedo sacarme el buzo todavía y decir, tomá, yo tengo 2 en casa, llévate uno, pero empezás a tener empatía con eso que está ocurriendo. Claro que sí. Entonces, bueno, ahí se va generando un poco de esa sensibilidad. Es que como un caldo de cultivo, ¿no? Pero también esa manera en la que opera la conciencia es muy interesante, porque si no hubiera la diferencia entre el que tiene frío y el que no lo tiene, no la podríamos ver tampoco. Entonces, tanto el que tiene como el que no tiene son 2 estados distintos de estar consciente de algo que son tan importantes y tan valiosos. Lo que pasa es que si entramos en un proceso de querer rescatar, o sea, si yo puedo tener empatía contigo y sé que estás en dolor, voy a querer salvarte. Y ahí es un paso que por ahí no salimos de la observación y vamos a un lugar que no es. Vamos al resultado. Exacto. Y además hay algo muy fuerte allí. Y es que si yo me considero la que debe ir a salvarte, te estoy quitando tu capacidad de entrar en estado de conciencia y salvarte y salir o cambiar o experimentar lo que sea que estés experimentando. Bueno, justamente ese es el rol del juego de esta vida, del salvador y el salvado, ¿no? Es decir, viste que muchas veces, quizás así no nos apartamos tanto del tema, pero ¿cuántas veces decimos, pero va por la tercera pareja y siempre le tocó ponerle un jugador, o siempre le tocó un golpeador, o una golpeadora, o una manipuladora, o un manipulador? ¿Cómo puede ser? Porque está todavía ese juego de roles incorporado, es, ¿no? que ahí es muy claro como una cosa es el observador, otra cosa es el observado, pero siendo una misma cosa, es la mente que entra a pensarlo la que lo divide, la que genera la separación. Entonces, voy a contar una anécdota personal. Cuando yo trabajaba de noche en el taxi, pagando el derecho de piso, gracias a un alma caritativa que me dijo, no, los días de semana venía a los cabaret VIP, que así de esa manera haces un peso, digamos. Y yo hablaba con las chicas que eran verdaderas modelos y le decía, pero ¿por qué no otra vida? Vos eras el famoso. No, pará, y había chicas, y había chicas que la pasaban, que realmente la pasaban bien. Es decir, me decían, claro, ¿qué te metió? Pero más que meterse, porque había chicas que realmente lo padecían, pero tenían que hacerlo. Claro. Pero había otras chicas que decían, no, está todo bien, yo la paso bien así. ¿Viste? Por eso un poco en lo que vos decías, ¿no? De los roles. Vos tomás un rol que capaz que vos creés que estás haciendo. Proyectás, que es una proyección. Lo que piensa el otro y te desde tu necesidad. Porque te separas y entonces tú crees que lo que observas es distinto a lo que tú eres como observador, y en realidad es un círculo que está cerradito y te estás viendo a ti mismo. Es muy lindo cuando uno puede darle vivir desde ahí, de darse cuenta el pensamiento como
¿no? Se da vuelta, se separa de sí mismo, claro, y genera ese centro del observador. Así es. Bueno, vamos a ir al primer audio. Lo único que quiero destacar, cuando Fátima hace la cita de cuando se publicó, la publicación tiene que ver con nuestra página, es decir, en el año que se publica es el año que sale en nuestra página, en su legado, que es el espacio donde están todos los extractos de Krishnamurti en nuestra página. Sí. Y hago una acotación. Vos sabés que la traducción de Pairós, sí, respecto de la de Kier, nada que ver. Pero muchas veces uno dice, bueno, cambiar una palabra, esto y lo otro. No, acá se ha cambiado casi el sentido. Me llamó mucho la atención. Bueno, me llamó mucho la atención. Vamos a escuchar a Fátima. La raíz del conflicto, publicado el 19 de julio del 2014. Debemos descubrir un modo de observar el contenido total de la conciencia, sin el analizador. Es muy entretenido poder investigar esto, porque entonces ustedes han desechado por completo todo cuanto el hombre ha dicho al respecto y se quedan solos. Cuando uno descubre por sí mismo, sin depender de nadie, lo que descubre es auténtico, real, verdadero. No depende de ningún profesor, de ningún psicólogo, analista, etc. Si el análisis no es el camino, y no lo es en lo que concierne a quien les habla, como ya lo hemos visto antes, ¿cómo va uno a examinar, a observar el contenido total de la conciencia? ¿Cuál es el contenido de la conciencia? Por favor, no repitan lo que algún otro haya dicho. ¿Cuál es el contenido total? ¿Alguna vez lo han mirado? ¿Lo han considerado? Si lo hicieron, ¿no consiste dicho contenido en los diversos incidentes registrados, los acontecimientos agradables y desagradables, las diversas creencias y tradiciones, los múltiples recuerdos individuales, la memoria racial y familiar, la cultura en que uno fue educado? Todo esto es el contenido, ¿verdad? Y los acontecimientos de cada día, los recuerdos, los dolores, la infelicidad, los insultos, todo eso se registra. Y ese contenido es su conciencia, usted como católico o como protestante, etc., viviendo en este mundo occidental, con su búsqueda de más y más y más, y este mundo de los grandes placeres, de las diversiones, de la riqueza, del ruido incesante de la televisión, de la brutalidad. Todo eso somos, ese es nuestro contenido. Ahora vamos a descubrir cómo considerar de un modo total, no analítico, estos diversos fragmentos que constituyen el contenido de la conciencia. Veremos cómo observar sin ninguna clase de análisis. Nosotros acostumbramos a mirar todo, el árbol, la nube, la esposa o el esposo, la chica, el joven, como el observador y lo observado. Por favor, concedan un poco de atención a esto. Nosotros hemos observado nuestra ira, nuestra codicia o nuestros celos, sea lo que fuere, como un observador que mira, digamos, la codicia. El observador es la codicia, pero ustedes han separado al observador porque la mente está condicionada por el proceso analítico. De modo que cuando miran el árbol, la nube, la vida toda, lo hacen siempre como un observador ante la cosa observada. ¿Se han dado cuenta de ello? Uno mira a su esposa a través de la imagen que tiene de ella. La imagen es el observador, el pasado. Esa imagen se fue formando a lo largo del tiempo y el observador es el tiempo, es el pasado, es el conocimiento acumulado de los diversos aconteceres, accidentes, experiencias, etc. Ese observador es el pasado y él mira la cosa observada como si no formara parte de ella, como si estuviera separado de ella. ¿Pueden ustedes mirar sin el observador? ¿Pueden mirar el árbol sin el pasado actuando como observador? Es decir, cuando existe el observador hay un espacio, una distancia entre el observador y lo observado, el árbol. Tal espacio es tiempo, y ese tiempo es la cualidad misma del observador, que es el pasado, la acumulación de conocimientos, el que dice, ese es el árbol, o
esa es la imagen de mi esposa. ¿Pueden ustedes mirar no solo el árbol, sino a la esposa, al esposo sin la imagen? Esto, ¿saben?, requiere tremenda disciplina. Y voy a decirles algo. Disciplina implica generalmente ajuste, ejercitación, imitación, oposición entre lo que es y lo que debería ser. Y así, en la disciplina hay conflicto, represión, sometimiento, ejercicio de la voluntad, etc. Todo eso implica lo que entendemos por disciplina. Pero la palabra disciplina significa aprender, no ajustarse, no reprimir, sino aprender. Y la cualidad de una mente que está aprendiendo es que ella tiene su propio orden, el cual es disciplina. Muchas gracias. La primera acotación que quisiera hacer, más allá de lo que digan mis compañeros de mesa, es que en la primera parte trata de hacernos entender que en definitiva el observado es el contenido de nuestra... No el observador, perdón, es el contenido total de nuestra conciencia y nos invita a tratar de entender qué sería el contenido de nuestra conciencia, porque ese primer paso, que es observar qué hay adentro del cofre, es el que nos va a permitir quizás entender la importancia de darnos cuenta del nivel de condicionamiento que tenemos en la observación, ¿no? Y luego creo que da un par de ejemplos prácticos para que comprendamos el marco teórico en el que en la primera etapa nos introduce, ¿no? A ver, Gustavo. Es interesante ver, hay un punto que él dice, uno va acumulando hechos, vivencias. Ahora, evidentemente, si no nos referimos, como hace, por ejemplo, ciertas líneas, por ejemplo, la teosofía, hablar de que hay una tendencia de la vida anterior o de vidas anteriores. Si nos apartamos de eso, quiere decir que la conciencia en sí es una forma de, si arranca de cero, de empezar a acumular cosas, ¿no? Entonces, en el primer... Bueno, en vez de cero, en vez de dos, siempre la acumulación en nuestra vida personal se da. Claro, pero entonces quiere decir que la conciencia tiene una naturaleza acumuladora. Seguro. Es decir, al nacer... no sé si una naturaleza, ¿no? Eso habría que discutirlo. No, porque de dónde arranca de cero, ¿no? Y desde cero empieza a acumular situaciones. Es decir, apenas nací, mi mamá no me miró y hoy nos damos cuenta que es muy importante que su madre mire a su bebé para transmitir, no sé, o me llevaron directamente a un lugar y entonces no pude escuchar el corazón de mi mamá. Empieza a acumular. Y evidentemente que quizás sea algo lógico, como estructurar una personalidad para después darnos cuenta que debemos desestructurarla, ¿no? Eso es lo que me deja... Si estuviera Krishnamurti le preguntaría, quizás él no quiere entrar en esto de tan mentado de las vidas pasadas, la vida futura, para no cambiarnos el enfoque de que veamos el presente. Para que evitar que con esa excusa no nos ocupemos del presente. Vías de escape. Claro. Te cierra la vía de escape. Dice, no, mira, me parece a mí, Claro, ya veremos si hay otra vida. Claro. Nos ocupemos, ¿no? Claro. Estos 80 años que vas a vivir. Claro, sí, por eso quizás es un señalamiento tan radical, ¿no? Tan radical, porque no está la esperanza de la próxima vida. Pues muchas veces cuando uno habla y te hablan de la vida futura, vos decís, bueno, pero vos estás trabajando hoy para tu vida futura o hoy te está preocupando esta vida. Pero ¿no es acaso esa observación la que permite que la conciencia se experimente a sí misma y aprenda de esa experiencia? Solamente de la observación. Porque el hecho de saber que si esa madre observa al hijo es nutritivo tanto para la madre como para el hijo, es aprendizaje.
Lo cual no quiere decir que se tenga uno que identificar con el aprendizaje, pero sí lo puede observar y queda como una experiencia, como experimentación, como aprendizaje. Y en ese momento me parece que tienen como más sentido. La conciencia se va experimentando, permanentemente está acumulando, como dices tu experiencia. Y en ese observar hace que esa experiencia incorporada genere como una renovación de lo que sería expansión para mí, porque yo puedo identificar que emocionalmente y que frecuencialmente está en un estado más arriba, más anímico, está mejor un bebé que fue atendido que un bebé que fue ignorado. Entonces, a la conciencia, la acumulación de esa experiencia le sirve de aprendizaje y eso expande, porque elevar la frecuencia hace que se expanda. Es más luminoso un bebé que está en estado de plenitud que un bebé que está angustiado porque no lo miraron. Perdón, pero en realidad quizás no sea la acumulación lo que le hace bien, sino la atención que prestó. No, quiero decir que más que acumular, la experiencia como tal le sirve para permanecer renovada en cuanto a eso. Claro, pero para que la experiencia le sirva tiene que estar atento. Sí, no. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Pero yo creo que en lo que dice Juliana hay otro tema encerrado, que es un proceso evolutivo de voy acumulando la experiencia de que un chico atendido va a tener un desarrollo diferente, quizás ni mejor ni peor que un chico que no ha sido atendido, ¿no? Sí. Pero en la estadística nos va diciendo, sí, un chico atendido va a tener o tiene más mayor posibilidad. Exacto, perfecto. Entonces, eso ya sería ese esquema, me parece a mí, ¿no?, evolutivo, sí, en el cual Krishnamurti creo que, aunque lo percibe, no quiere entrar. Okay. Es decir, no quiere apartarse de el instante. Es decir, vos tenés que estar ahora atento. Es decir, todo lo demás, por supuesto, desde algún lugar se va acumulando. Porque si no, no sé, tanto desgaste que tuvo en hablar con filósofos, con religiosos, con científicos, es como que yo creo que está la cosa de ambas, ¿no? Como que hay un movimiento acumulativo evolutivo, que es lo que vos decís, una suba de frecuencia, y a su vez, ahí está, sería como los dos tiempos que hablaban de los griegos. El cronos, que se va moviendo, y el kairos, ¿no? Entonces, por eso digo, construir, incluso creo que en el Advaita se habla de eso, tenés que construir la personalidad bien construida, para después desarmarla desde la comprensión, de darte cuenta de que ese observador es el mismo pensamiento que se separa de sí mismo. Y que, bueno, vivir ahí nos cuesta tanto, ¿no? Claro, a mí me gustaría agregar, incluso para fines prácticos del que escucha, porque algunos críticos dicen, este hombre habla de cosas que no existen, en definitiva es un divague que no se vincula a la realidad. Y a mí me gustaría decir, creo que no. Lo que él trata es de que nos ocupemos de aquello que hasta ahora no nos hemos ocupado, que es el kairos, como decís vos, o el kairos. Es decir, es tan obvio que el tiempo lineal existe que no hay nada que discutir sobre eso, porque lo vivimos en nuestra biología. Lo que parecería que no nos resulta obvio, porque no tenemos la sensibilidad suficiente, es que hay otro tiempo también. Y que ese otro tiempo es clave en la estructuración de nuestro ser. Y ese tiempo es el que se dedica a Krishnamurti toda su vida. Creo que es muy importante tratar de verlo. Algún día habría que hacer un programa en función de lo que vos decís, de la diferencia entre el sentir y la sensibilidad, porque también nos habla un poco de eso, ¿no? El sentir como ese tiempo cronológico, como ese flujo, y la sensibilidad que viene desde otro lugar. Porque yo creo que esas analogías son válidas para ir expandiendo la percepción, ¿no? Porque vos fíjate que él habló del observador y el observado, y hoy yo también lo estaba pensando.
una persona no vidente, entonces, no, es el percibidor y lo percibido. Por eso ¿no? yo digo que es percibir, Claro, porque el claro. observarlo lleva a uno mucho a pensar en la vista. Claro, ¿no? Sí, sí, Vos sí. fijate cómo estamos Pero ahí está tan nuestro condicionados. condicionamiento. Exactamente. Estamos tan condicionados que observación vista. Por eso es que yo decía que las palabras son tan delicadas a la hora de querer desarmar o descifrar un concepto, porque te condicionan, Porque las palabras son resultado del observador y el observado. Claro, bueno, las palabras, yo creo que tanto Krishnamurti como otras personas que han llegado a percibir otra realidad, se han encontrado con la dificultad de que las palabras, como él dijo, la palabra no es la cosa, no representan lo que te quiero transmitir. Exactamente. Además que yo sí percibo que el observador, al separarse, al sacarse de la ecuación y al identificarse con quien entiende la cosa y con quien puede descifrar la cosa y definirla, perdió la capacidad de confiar en esa inteligencia que va más allá de todos, de nuestra propia mente, y es que la vida está siendo. Entonces, eso que estábamos hablando de la conciencia, aprendiendo y siendo testigo del proceso de la vida que ya está haciendo, es algo en que nosotros podríamos aprender casi que a descansar, porque somos testigos de algo que ya está pasando. Nosotros entremos o no, querramos percibirlo o no, ya está ocurriendo. La información ya se está retroalimentando y aprendiendo, la conciencia ya está operando. Ahora somos nosotros los que con nuestra acción o podemos ser testigos y fluir en ello, o decir, no, yo quiero conceptualizar y definir y decidir cómo es la vida. Y en realidad es como que al sacarnos de la ecuación nos estamos perdiendo de lo que, todo eso que ya está haciendo. Va a seguir siendo igual. Ya está haciendo. El problema es nuestro, es decir, o comprendemos el sentido de la vida o no lo comprendemos. O como mínimo confiamos en que hay un sentido que está dándose y que podemos dejarnos maravillar por ello. Claro. Así haya cuestiones complejas que atravesar en la vida, igual sigue siendo mucho más allá esa inteligencia que está ya moviendo todos los hilos. Y ahí entra entonces el tema de la sensibilidad. Claro. La sensibilidad da la posibilidad de captar algo que está vibrando en otra frecuencia. Nosotros seguimos como muchas veces, mira, me lo comprendí. Y donde lo comprendí lo perdí, porque lo cerré. Lo conceptualizaste. Y esto sigue, porque esto está siguiendo dando vuelta. Entonces, por eso decía que volver a releer a Krishnamurti en profundidad, dándome cuenta de que no lo he comprendido, no que quiero comprenderlo más porque ya lo comprendo algo, sino que no lo comprendo. A ver, ¿de qué me habla este señor? Nos puede dar la posibilidad de ir pasando esa frecuencia del sentir a lo sensible. Y ahí es como que cambia, ¿no? Incluso quizás viendo algún video, viendo su expresión, viendo su postura, también nos diga algo que uno en la lectura de un libro quizá lo pierde, ¿no? Seguro. Hoy justamente le estaba contando a Juli, me pone un minuto antes de pasar el segundo audio, que hay un libro que cuenta sobre la vida cotidiana de Krishnamurti, que lo escribe el que cocinaba en California, ¿no? Sí, en la fundación. Sí. Y en ese relato de lo familiar del trato, para lo que hemos leído tantos años a Krishnamurti, nos abre otra puerta, claro. Que era Krishnamurti común y silvestre, el hombre que a veces se nos escapa cuando escuchamos una conferencia con esa solemnidad desde nuestra perspectiva, que implicaba que parecía que hablaba desde otra esfera de existencia, ¿no? Que levantaba los ojos, cerraba los ojos y hablaba, como que estaba imbuido de un mensaje de otro lado, y quizá lo estuviese, pero a la vez era un hombre común y silvestre que le gustaba leer libros policiales y ver la tele. Boxeo. Claro, y ahí te das cuenta la riqueza de la vida a partir de ese ejemplo, porque uno puede ser un sabio y a la vez tener
aspectos superficiales, porque somos seres humanos, y de ahí podemos comprender justamente qué es un ser humano. Es que ahí está la capacidad de atención, porque sí estaba evidentemente tenía una capacidad de percepción amplificadísima, pero seguía estando aquí. Claro. Seguía viviendo es la misma vida que estamos compartiendo en este espacio-tiempo todos, y no se iba de ahí, no se abstraía a otro lado, seguía disfrutando de esta experiencia, que en realidad la conciencia en esta manifestación está atravesando por esta experiencia en este instante. Después, lo que sea que claro, venga. sin hacer de Krishnamurti, porque si no nos estaríamos corriendo, el super ser. Fue alguien que señaló algo que nosotros tenemos que tomarlo o no, pero sin, ¿viste? Porque si no, ahí viene también nuestra problemática. Este es un fenómeno y yo no. Y ya me separé. No, pero además la verdad emana de él. Entonces ahí perdés la capacidad de observación. Claro. Porque aunque sea cierto, totalmente. Tenés que vos descubrir. Totalmente. Entonces, bueno, es algo que él siempre lo dijo, claro. Pero si uno, por ejemplo, ve los videos que él tiene con Pupul Hayakar, ella lo mira con una admiración. Sí, veneración casi. Claro, entonces, más allá de la lucidez que tenía esta mujer, pero para preguntar... ella reconocía eso, ella lo reconocía. Sí. Ella aceptaba esa limitación. Bueno, entonces eso por un lado. Tenemos que llevarlo a nuestra vida. Bueno, vamos a escuchar el segundo audio entonces, dale. Ahora nosotros estamos aprendiendo a observar sin el observador, sin el pasado, sin la imagen. Cuando ustedes observan de este modo, aquello que observan es algo viviente, no una cosa muerta, reconocible por los sucesos y conocimientos del pasado. Vean, señores, hagámoslo más sencillo. Ustedes me dicen algo que me hiere y el dolor de la herida se registra. El recuerdo de eso continúa y cuando hay un dolor ulterior, este es registrado nuevamente. Así es como el daño está siendo reforzado desde la niñez. En cambio, si cuando ustedes dicen algo que es doloroso para mí, lo observo de modo completo, ello no se registra como una herida. En el momento que uno lo registra como tal, ese registro continúa y entonces uno se siente herido por el resto de sus días, porque está de continuo agrandando aquella herida. Mientras que observar el dolor completamente sin registrarlo significa que ustedes le conceden total atención en el momento que él se presenta. ¿Hacen ustedes todo esto? Si ustedes comprenden este solo principio fundamental, habrán comprendido algo inmenso, que donde hay un observar, separándose a sí mismo de lo que observa, debe haber conflicto. Si ustedes realmente ven la belleza de esto, de que el observador es lo observado, de que no hay separación entre ambos, entonces pueden observar la totalidad de la conciencia, sin análisis, y ver instantáneamente todo su contenido. El observador es el pensador. Nosotros asignamos una importancia tremenda al pensador, ¿no es cierto? Toda nuestra acción está motivada por el pensamiento. Vivimos, planificamos, hacemos cosas, todo por medio del pensamiento. Y el mundo entero le rinde culto al pensamiento, como si fuera la cosa más extraordinariamente importante, lo cual es parte del intelecto. Y el pensamiento se ha separado a sí mismo como pensador. El pensador dice, estos pensamientos no son buenos, estos son mejores, este ideal es mejor que aquel ideal, esta creencia es mejor que aquella. Todo es producto del pensamiento, el cual se separa a sí mismo, se fragmenta como el pensador, el experimentador. El pensamiento se ha dividido como el yo superior, en la India lo llaman el Atman, y el yo inferior. Aquí al yo superior lo llaman el alma, esto o aquello, pero siempre es la actividad del pensamiento. Debemos pues darnos cuenta de toda la maquinaria del pensar, de su movimiento complicado, sutil. Esto no es realmente muy difícil si uno se dice, debo encontrar un modo de vivir que sea por completo diferente, una forma de vida en la que no haya conflicto. Si esta exigencia es real
insistente, apasionada, como es su urgencia de placer, el vivir tanto en lo interno como en lo externo una vida en que no haya ninguna clase de conflicto, entonces verán cómo eso es posible. Porque, tal como lo explicamos, el conflicto existe únicamente cuando hay división entre el yo y el no yo. De modo que si ven esto, pero no de manera verbal o intelectual, eso no es ver, sino que realmente se dan cuenta de que no hay división entre el observador y lo observado, entre el pensador y el pensamiento, entonces observan, ven verdaderamente lo que es. Y cuando ustedes ven verdaderamente lo que es, entonces están más allá de ello. No se detienen en lo que es, se detienen en lo que es solo cuando el observador es diferente de lo que es. ¿Entienden esto? Así, cuando cesa por completo la división entre el observador y el observado, lo que es ya no es más lo que es. La mente ha ido más allá de eso. Muchas gracias. Y la parte final es bastante desconcertante, ¿no? Claro. Apague y vámonos, dicen en Colombia. No, es un cambio, es un cambio de estado, directamente, ¿no? Es decir, Claro. En un momento dice, ¿no? Si uno observa completamente, el asunto termina. Nosotros justamente seguimos acumulando, por eso hay residuos. Nuestra conciencia está completamente llena de residuos. Entonces yo me acuerdo del desplante aquel, me acuerdo de la sonrisa socarrona acá, y entonces ese residuo está operando. Es decir, nosotros creemos que desapareció, pero 10 años después te acordás y decís, no, pero no hay una terminación. Ahora, él dice, si existiera esa pasión por cambiar, esa pasión por transformarse, por llevar una vida sin conflicto. Y él acá lo define perfectamente, dice, el conflicto es cuando el observador se separa de la observación. Sí, lo que ocurre desde mi perspectiva es que este deseo de vivir una vida sin conflicto es bastante peligroso, el deseo, porque nos lleva justamente a lo que nos ha llevado el engaño de nuestra vida, de tener un objetivo, y en aras del objetivo vamos perdiendo capacidad de atender el presente. Si yo digo, no quiero vivir en conflicto, entonces me pongo ansioso a ver cómo subo a ese buque del no conflicto. Bueno, acá hay un tema fundamental. Acércate. Tenemos o la mala traducción de Paidós, Puede ser. o refuta tu teoría de que en toda la enseñanza de Krishnamurti de punta a punta no hubo contradicción. Porque la verdad, eso es cierto. Si tengo el deseo de, ya entré de vuelta en la calecita. O sea, evidentemente, para mí hay una mala traducción, ¿no? Pero dejémoslo ahí. Pero lo cierto es eso. En esta visión sin analizar, como dice Krishnamurti al comienzo del audio, tiene que existir la no intención y después tiene que existir el no análisis para decir, bueno, salgo de este dolor. Es decir, lo vi al dolor. Punto. Porque si empiezo a analizar, caemos en lo que hablábamos antes. Es decir, bueno, espera, no, pero ¿por qué Julia actúa así? No, pero soy yo el que está actuando así. Entonces voy para afuera, voy para adentro. Se arma un caché. Claro, pero hay algo más sutil que eso que estás describiendo. Porque en definitiva, si yo me pregunto a nivel consciente por qué Julia actúa así, quizás lo pueda resolver. El problema es que muchas veces ni siquiera veo la pregunta. La pregunta la respondo con mi conducta hacia Julia. Es decir, yo en el fondo pienso que Julia es media tonta. Entonces, como no lo tengo del todo consciente, porque además me prohíbo pensar que es tonta, la miro con los ojos que mira a alguien que es más inteligente que ella. Entonces no puedo terminar de comprender lo que me dice, porque en el fondo pienso que es tonta. Y esa sutileza del mecanismo es inconsciente. Entonces lo que veo
es lo que yo construí de Julia, no la veo como es. Eso me pasa todos los días con las personas. Y si se utilizo, capaz que digo, me estoy condicionando a ver a la otra persona como tonta, porque en definitiva es más inteligente. Entonces vos fijate todo el entramado. Ahí me empiezo a pegar yo. Pero es que además hay otro paso que yo percibo también, que es que no somos dos cosas distintas, claro. Somos uno solo. Entonces, lo más interesante aparece cuando voy más adentro de esa reflexión y digo, ¿qué es lo que estoy viendo aquí de mí? Bueno, obvio. ¿Qué me estoy observando? ¿Cómo me veo reflejada en esto? Por eso él dice el contenido de la conciencia, hay que ver el contenido Claro, de la... porque él dice acá, es una observación sin análisis. Es decir, ya no interesa si el adentro es el afuera es el adentro. Por eso es muy radical en lo que él señala. Y entonces vos te preguntás y decís, pará, en función de cómo viví toda mi vida, entonces ¿de qué me sirve observar si después no analizo lo que observé? Es como que junto material, ¿y qué hago con este material? No, él te dice, no, vos observá y chau. Ahí es donde yo percibo la frase sin conflicto, porque cuando yo puedo observar y de permitir que sea y permitirme ser frente a esa observación, el conflicto está en no querer analizar lo que estoy viendo, en que no me vea presionando tanto la situación como a mí para hacer una comprensión o para hacer una resolución o para hacer un cambio de lo observado. Allí es donde yo veo tanto conflicto, porque a veces entendemos que la observación es para poder hacer otra cosa con eso, y en realidad es simplemente para ser testigo. Claro. Para ser parte, para permitirte ser parte. Eso es lo radical que nosotros, por mi caso, quizás algunos sí, es como que no puede. Es que recibí esta información, bueno, tengo que manipularla, tengo que sacarle lustre o no. Lo que estamos pensando es el yo. Claro, bueno, por eso. Tengo que hacer, yo no tengo nada que hacer, tengo que ver solamente. Claro. Y es difícil entenderlo. ¿Por qué pienso que es difícil? Porque en definitiva el que va a operar es la inteligencia que está más allá de nosotros, que es la que no dejamos operar. Por andar haciendo. Porque nosotros somos máquinas de impedir de la vida. Claro. Estamos obstruyendo el curso natural a través de nuestro pensamiento. Y no es que nuestro pensamiento sea una perversión, aunque a veces lo es, pero es un obturador. Un obstructor. No. Pero lo interesante es que el pensamiento es recontra útil en ciertos aspectos de la vida. Es decir, ahora cada uno tiene que volver a casa y tiene que saber cómo vuelve. Seguro. ¿No? Entonces, ahí necesito la memoria. Que no sabes qué pasa. Pero bueno, después vos me vas a orientar. Pero ahí lo necesito. Pero ha ocupado espacios del cual no me lo puedo deshacer de él, porque lo interesante de todo esto es decir, bueno, pará, si tanto leí, si tanto... ¿Y cómo puede? Se mete y se mete y se mete. Pero fíjate qué interesante en lo que acabas de decir, cómo se convierte de repente tan valiosa la experiencia, porque en realidad no es el pensamiento el que estás recurriendo para poder volver a casa, es la experiencia, es lo que ya has experimentado, lo que volviéndola a aplicar te va a llevar a tu hogar de vuelta. Bueno. Mucho más que el pensamiento como tal. Me parece que ahí hay algo súper interesante. Bueno, también eso se puede, eso es algo para detenidamente observarlo. Porque justamente. Viste que estábamos diciendo que para qué tanta acumulación de experiencia, pues ahí la tienes. Es muy interesante verlo de esa manera, porque se puede comprender para qué la suma de la experiencia como tal. Y es porque en cada instante se requiere tener como a disposición el cómo seguir estando en acción de instante en instante. Claro, pero en un campo, porque si guardo la experiencia de la persona que me contestó mal, ahí esa acumulación... Pero ahí no estás acumulando experiencia, ahí te estás identificando con una emoción, que es distinto. Bueno, pero es una experiencia, en definitiva. Sí, pero lo que es experiencial es que cuando una persona te grita, la reacción que tiene tu ser es que se ve afectado. Eso es lo experiencial. Sí. Pero si tú te quedas atrapado en que estás o molesto o triste o que te dolió, ahí te identificaste con la emoción. Entonces tú crees que tú eres ese dolor. Y en realidad no es eso lo que experiencialmente quedó registrado en la conciencia. Lo que queda como registro es que ante un grito lo que se siente es tal cosa.
Correcto. La herida, queda la herida en la conciencia. No, una cosa lo que dice Juli es el dolor y otra cosa el sufrimiento. Claro. Lo vuelvo a repetir. Si yo no me identifico, lo puedo observar y decir, ok, o sea que eso quiere decir que si yo le grito a alguien, entonces ahí la experiencia es súper valiosa, porque yo aprendí que si yo le grito, lo lastimo. Bien. ¿Sí? Excelente. Pero yo no soy ese dolor. Eso fue lo que sentí a causa y lo puedo causar si lo hago. Entonces ahí la experiencia es valiosa. Sí, bueno. Krishnamurti reitera esta idea de ver el dolor, por ejemplo, ya que citaste el dolor, ver el dolor, no ver tu dolor, sino ver el dolor. Ahí y está. eso nos cuesta mucho entenderlo. Terrible. Nos Terrible. cuesta mucho, por más que leamos y leamos, nos cuesta mucho porque vemos desde nuestra conciencia. Entonces, no hemos podido desarrollar esa cualidad. O si no vemos desde nuestra victimización, no desde la conciencia, desde nuestra victimización de la O al situación. contrario, desde el podio que nos hemos construido. Pero es un cambio de paradigma. Sí. Claro. Veo el dolor, no mi dolor. Sí. El dolor. Bueno, eso lo leemos 1000 veces. Porque para Sí, nosotros el dolor es mi dolor. Es mi dolor. Bueno. Porque no podemos Pero separarlo. también es muy lindo cuando uno puede ampliar y decir, soy tanto el perpetrador como el afectado. Por supuesto. Soy los dos y a los dos les causa el mismo nivel de daño. supuesto. Hay quien me colgaría por decir, no, por las pobres víctimas, pero es que somos una sola cosa afectándose mutuamente. Entonces es súper interesante poder bajar un cambio y decir, ahí hay dolor y está experimentado desde los dos extremos, no desde uno solo. No hay una única mirada que podamos aplicar ahí, porque si no, entonces nos estamos identificando. Claro. Bueno, Espero que haya sido, como hoy le decía a Julie, una ayuda para introducirnos en este tema tan complejo, ¿no? Obviamente no queremos dar ninguna solución, ni menos aún una fórmula, pero sí invitar a que investiguemos porque es fundamental entender esta cuestión, porque si no entendemos esto, todas las demás cosas que Krishnamurti hable va a ser chino con perdón de los chinos, ¿no? Así que ojalá que haya servido para eso y nos encontramos el próximo programa y Gustavo, te extrañaremos, será nuestro dolor. pero viene Pablo. Vuelve Pablo. Buenas noches. Hasta el próximo martes. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.